Con mucho gozo y mucho agradecimiento a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo, es que tenemos la oportunidad en este momento de exponer en un capítulo más de esta serie de videos que llevan como título Los medios o recursos de gracia, es decir, aquellas cosas establecidas por nuestro Dios en la Sagrada Escritura para que nosotros como hijos de Dios, nacidos de nuevo, regenerados, nuestros pecados han sido perdonados y limpiados por la sangre de Jesucristo, nosotros, los que formamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor y crecer en fe hasta la medida de la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Seguramente que no lo vamos a lograr estando en esta tierra, pero hemos sido llamados a ese crecimiento y tenemos que día con día ir creciendo, desarrollándonos, siendo constantes en el crecimiento, no un paso hacia adelante y dos pasos hacia atrás, no, sino siempre adelante, olvidando lo que queda atrás, pero siempre puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, sin que tuviera un orden de importancia, pero solamente por ir mencionando aquellos eh, medios de gracia que tenemos en la Sagrada Palabra de Dios, hemos mencionado al Espíritu Santo y a la Santa Palabra, la Escritura, el libro inspirado por Dios, que es de alguna manera el libro del Espíritu Santo, porque Dios inspiró a los escritores en su lengua de ellos, el hebreo, el Antiguo Testamento y parte del arameo, y el griego en el Nuevo Testamento, y los inspiró por el Espíritu Santo. Entonces ya hablamos del Espíritu Santo y de la Sagrada Escritura, el libro que él inspiró. Luego platicamos acerca de la oración, es decir, es una oración activa, es una oración en movimiento, dinámica, es un estilo de vida, es un carácter o parte del carácter de nuestra vida en donde hacemos caso y obedecemos al consejo del apóstol Pablo de que debemos orar sin cesar. Es decir, y tal como y lo dijera el Señor Jesucristo, velad y orad. ¿Para qué? El propósito es para que no entréis en tentación. Después de la oración, vimos otro punto importante que tiene que ver con el entendimiento. Y platicamos en esa ocasión que Lucas 24:45 nos enseña que Jesucristo abrió el entendimiento de los discípulos y apóstoles. ¿Con qué propósito? Para que comprendiesen las sagradas escrituras. Esa ocasión platicamos de manera enfática que la palabra griega que aparece en el manuscrito correspondiente a Lucas 24:45 no es entendimiento, es mente. Y hemos aprendido y aclarado que el entendimiento es una parte de la mente. Nos vamos a acordar que la mente es el órgano o la parte del cerebro en donde se encuentran asentados los estados de desarrollo mental, como por ejemplo la conciencia, por ejemplo el entendimiento, ¿sí? O sea, dentro de la mente está el entendimiento, la conciencia,
el carácter, que es muy importante, obviamente la conciencia también, pero está el discernimiento, está la inteligencia, está el raciocinio, está también la memoria, los recuerdos, la imaginación. Entonces, estos estados de desarrollo mental, hermanos, miren ustedes, Dios al crear al hombre le dio esa mente y esa mente, hermanos, es un poder enorme, un poder grandioso. Creo que no nos gustaría a nosotros los que enseñamos la palabra de Dios tener un auditorio con puros hermanos y puras hermanas con una mente abierta y plenamente desarrollada, porque nos harían preguntas que no sabríamos ni qué contestar. A ese nivel llega el poder de los estados de la mente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo abrió la mente de los discípulos y ellos fueron transformados, hermanos. Un Pedro, sí, audaz, osado, como ustedes quieran, pero un niño todavía espiritualmente. Un Pedro hablando en el libro de los Hechos de una manera estupenda, majestuosa, a tal grado, tal era el poder y el respaldo de la palabra de Dios y del Espíritu Santo en el corazón de él, y esa mente abierta que entendía perfectamente y creía perfectamente en lo que estaba hablando, en esa ocasión se convirtieron a la fe de Jesucristo más de 3,000 personas. Entonces, el Señor abrió la mente, es decir, para que todos los estados de desarrollo mental se optimizaran. Y nosotros, hermanos, lamentablemente el ser humano en este siglo, eh, la inmensa mayoría, conservamos un promedio en inteligencia, en raciocinio, en entendimiento, en discernimiento, en atención, en memorización, en recuerdo. Es un estándar, un mínimo, pero el Señor, nuestro Dios, quiere que nosotros crezcamos en el desarrollo de los estados mentales de nuestra mente. Bueno, después platicamos en otro video con respecto a cómo Dios, el Señor Jesucristo, el Señor, abrió el corazón de Lidia para que pudiese estar atenta a las palabras que el apóstol Pablo decía. ¿Recuerdan ustedes? Hechos capítulo 16, versículo 14. Y esto es muy importante. Eso sí lo deseamos, hermano. Todos los que predicamos la palabra de Dios, todos los que conversamos la palabra de Dios y los que enseñamos la palabra de Dios, ¿cómo no nos gustaría un 100% de atención, no a nosotros, sino a la palabra que estamos hablando, que es la palabra de Dios? ¿Cómo nos gustaría que hubiera toda esa atención en la palabra de Dios, así como Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta? Pudiera haber decenas de ruidos que trataran de interrumpir, pero tu atención estaría fija, puesta. Tu capacidad de concentrarte, estaría optimizada para que tú pudieras estar atento a lo que estuvieras escuchando de la palabra de Dios. Y por supuesto, esa atención te llevaría a un aprendizaje no al 20%, no al 30%, no, al aprendizaje del 100% de lo que escuchaste y también, por supuesto, de ir conociendo mucho más la palabra de Dios. Bueno, tenemos pues en un breve resumen el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la oración, el entendimiento abierto o la mente abierta, el corazón abierto con propósito de poner atención a la palabra de Dios. Y ahora, mis hermanos, tenemos un principio más de los medios de gracia y consiste en que nosotros debemos acompañar
al mensaje del Evangelio o a la predicación o a la enseñanza que Dios nos esté dando, no solamente con la palabra escrita, hermanos, no solamente con el mensaje de la palabra de Dios, no solamente con el audio que estemos nosotros escuchando de la palabra de Dios, sino todas las cosas que ocurren en tu vida, todos los acontecimientos desde que tú te despiertas hasta que tú te duermes y al día siguiente lo mismo, todo lo que pasa en tu vida, hermano, tiene una enseñanza de Dios para ti. Dios nos enseña. Y entonces, esta enseñanza de Dios directamente en nuestra vida, porque Él guía a los pastores, Él guía a los maestros de Biblia, Él guía a las hermanas que enseñan a los niños, Él guía a los varones que enseñan a los adultos, etcétera, etcétera, a las misioneras, por supuesto que sí, a todos los que tienen algún tipo de ministerio, Él los guía para que te compartan, para que te impartan la palabra de Dios, te comuniquen el mensaje de la palabra de Dios, y en esa enseñanza siempre va a haber una lección importante en tu vida, pero no solamente es la enseñanza verbal, sino que Dios te rodea de circunstancias en las cuales Él es el Señor de esas circunstancias, en las cuales Él está sobre todas las circunstancias. A veces son adversas, como puede ser el sufrimiento, como puede ser el dolor, como puede ser la muerte de un ser querido, como puede ser la pérdida de un trabajo, como puede ser algún fracaso en alguna inversión monetaria que tú hayas tenido, alguna pérdida de auto, alguna situación en la cual fuiste acusado falsamente. Hago la aclaración, cuando eres acusado falsamente, todo eso, no te olvides, son enseñanzas de Dios. Ahora bien, esas enseñanzas son para que tú mezcles tu fe con ese acontecimiento y entonces te puedas dar cuenta de la enseñanza que Dios te ha dado en ese momento, con ese mensaje de la palabra, con ese acontecimiento en tu vida. Y yo quiero para este punto leer con ustedes dos textos. Podríamos leer muchos más, pero bástenos leer lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 2. Dice la Biblia, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Acuérdense que la buena nueva es el Evangelio, pero vamos a pensar aquí que una buena nueva es una enseñanza, es algo que nos comunica un conocimiento para nuestra memoria, para nuestro corazón, para nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces, la buena nueva en este momento no solamente es que nos prediquen el Evangelio de Jesucristo, la muerte y resurrección de Jesucristo y su exaltación sentado a la diestra del Padre en las alturas, sino es todo lo que Dios quiere enseñarnos para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra madurez espiritual, para nuestra vida de santidad, para nuestra obediencia, acatando amorosamente la voluntad de nuestro Dios en nuestras vidas. Todo eso son buenas nuevas. Puede ser el acontecimiento, como lo dijimos hace un rato, de que recibes un auto nuevo. Bueno, eso tiene una lección por parte del Señor. No es la suerte, hermanos, no es una aventura, no, es un propósito de Dios, un mensaje, una enseñanza que te está dando para que tú puedas crecer en el conocimiento del Señor y tener más santidad y más madurez. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿A quiénes? A los israelitas, desde que salieron de Egipto y todo el peregrinaje que hicieron
y cómo en ese peregrinaje, los 40 años en los cuales murieron en el desierto, todos aquellos de 20 años para arriba que salieron del pueblo de Egipto, pero que ahora estaba Moisés tratando con la nueva generación. Bien, tanto a unos como a otros se les anunciaron las buenas nuevas, enseñanza de la palabra de Dios, la Torá. Se les dio el mensaje que Moisés recibió de los labios de nuestro Dios directamente. Y ellos tuvieron los mandamientos, estatutos, preceptos. Se dice, yo no lo he podido comprobar, pero no pierdo el interés en comprobarlo alguna vez, que hay 613 mandamientos en la Torá y que esos 613 mandamientos están perfectamente identificados. Bueno, pues no solamente es la enseñanza de los 613 mandamientos de la Torá, sino imagínense ustedes todos los mandamientos que tenemos en el resto de los libros del Antiguo Testamento, agrupados en los Nebim, que es los libros de los profetas, y los Ketubim, que son los otros escritos, que no son ni la Torá, que no son ni los profetas, sino que son otros escritos. Pueden ser los poéticos, por ejemplo, este libro de los Salmos, el libro de Job, el libro de Lamentaciones, creo que también está incluido ahí, después se los confirmo, el libro de Esther, el libro de Cantares. Muy bien, entonces ahí también hay muchos mandamientos, pero bueno, la Torá contiene los 613. Lo que sí también me propongo comprobar es no sé cuántas granadas, fruta, no granadas explosivas, no, sino la fruta que se llama granada. No sé cuántas tenga yo que comprar y cuántas tenga yo que abrir para contar huesito por huesito. Pero dicen los hebreos que hay 613 huesos dentro de las granadas. Cada granada tiene 613 huesos. En Israel y en toda Palestina, la granada es una planta, es una fruta bastante demandada y muy socorrida, cual más quiere tener no solamente uvas e higos, sino también granadas. Bueno, hay una enseñanza en el Antiguo Testamento con respecto a las granadas que estaban en algunos como dibujos u objetos dentro del santuario o inclusive en las prendas de los sacerdotes, que a alguna ocasión platicaremos. Pero sigue diciendo nuestro pasaje, pero no les aprovechó, es decir, escucharon las buenas nuevas como también nosotros, pero no les aprovechó, y esta palabra es muy importante, no les aprovechó. ¿Por qué no les aprovechó? No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, todos los israelitas que salieron de Egipto escucharon las buenas nuevas, el mensaje de un Dios salvador, de un Dios redentor. Escucharon el mensaje de una ley que justificaba a aquel que lograra cumplir todos los mandamientos de Dios. Pero obviamente ya después en el Nuevo Testamento lo sabemos por el apóstol Pablo, que ninguna persona se puede justificar por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque no hay nadie, excepto Jesucristo, que fue capaz de cumplir cabalmente todos los estatutos, las normas, los principios, los decretos, todos los mandamientos de la ley de nuestro Dios. Entonces, a ellos que oyeron, tanto la primera generación como la segunda y todas las demás generaciones de israelitas que oyeron el mensaje de la enseñanza o de las buenas nuevas, no les aprovechó. ¿Por qué? Porque no pusieron la fe en lo que estaban oyendo, es decir, no creyeron el mensaje de la palabra de Dios. Qué tristeza, hermanos, que hoy en día el 100% de las personas que están ocupando una banca en la iglesia, el 100% no está creyendo en el mensaje de la palabra de
Dios. Habrá quizá de cada 100 personas, habrá quizá unas 20, habrá unas 40 que crean cabalmente el mensaje de la palabra de Dios. Eso es en el mejor de los casos, en que hayan tenido un corazón abierto para escuchar el 100% del mensaje, ¿sí? Y que después, o en el mismo proceso, al ir oyendo el mensaje de la palabra de Dios, ellos van mezclando, como dice el griego de este texto. Acompañar es la palabra mezclar en la palabra en griego, porque no mezclamos lo que estamos oyendo con el mensaje de la buena nueva, no lo mezclamos con la fe. Ahora, la fe no es proactiva, no es productiva, no es algo que brota de mi corazón, no, es la fe que Dios pone en mí para que yo crea. Todo esto lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo eh, pone un corazón dispuesto, un corazón abierto para poner atención. Luego me muestra que el mensaje que estoy oyendo es la palabra de Dios y mueve a mi espíritu para reconocer en lo que estoy oyendo a la palabra de Dios, y entonces mi fe se mezcla, se casa con lo que estoy oyendo de las buenas nuevas, y el resultado de todo esto, mis hermanos, es que el mensaje me es altamente provechoso. Como dice aquí, dice, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pastor, maestro, misionera, misionero, predicador, enseñador, todos los que compartimos la palabra de Dios, que tu oración antes de subirte al púlpito sea: Señor, dale la fe a todos los que oyen tu palabra de este grupo, a todos los oyentes, dales la fe para que la mezclen con el mensaje de la palabra que tú has puesto en mi corazón. Yo creo ese mensaje, pero quiero, Señor, que también ellos crean ese mensaje para que ellos tengan como resultado un provecho, un beneficio, que vayan creciendo hacia adelante. Eh, la palabra provecho. Después vamos a platicar del significado de la palabra provecho en griego, pero no es complicado. Recuerden ustedes que nosotros la utilizamos mucho, bueno, cuando menos aquí en México. Creo que en Argentina no les gusta, creo que también en Uruguay o en Paraguay no les gusta que les digan uno a la gente buen provecho. ¿Por qué? Porque la palabra provecho tiene allá sus orígenes en Arabia, entre los musulmanes, entre los moros, y ellos la llevan, cuando los moros estuvieron allá en España en el siglo octavo, ellos llevaron esa costumbre con los españoles, para que cada vez que alguien comía o que era invitado a comer o que estaban todos en la mesa comiendo y terminaban, había una secuencia de eructos de todos los comensales. Cada uno empezaba con el eructo y el otro eructaba y el otro eructaba, y entonces se decían el uno al otro: provecho, provecho. Y de esta manera, en la mente occidental, es decir, nosotros, la palabra provecho está relacionada mucho con el eructo. Y desafortunadamente, hermanos, el eructo son gases, gases que salen por la boca. Eh, no queremos ya seguir hablando de esto, pero entonces ahí tiene su origen. En cambio, en los orientales, esto era una educación, era una señal de buena educación que tú eructaras, y el anfitrión, quien había preparado los alimentos, se sentía altamente satisfecho de que tú hubieras gustado el alimento, porque lo recibiste con provecho y benefició a tu cuerpo, fue útil a tu cuerpo, te mejoró en tu cuerpo, te dio fuerza, te dio fortaleza. Muchos calificativos hay que describen la palabra provecho, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y prometo que platicaremos de ello.
Pero eh, esa costumbre que para ellos era buena educación y al contrario, era mala educación si la persona no eructaba. ¿Por qué? Porque significaba que no le había gustado el alimento o que lo había comido a fuerza o que no sintió que lo beneficiara, que le fuera útil, o pudiera haber obtenido alguna ganancia en su cuerpo, en qué mejoré o de qué manera me aprovechó, pues si lo comí y no eructé. Y entonces, claro está que estos eruptos en algunos países occidentales son mal vistos porque se relacionan inmediatamente con los gases que salen del estómago hacia la boca. Pero mis hermanos, es una costumbre, cuando menos aquí las mamás en México le golpean a su bebé después de que le dieron la leche materna o algún alimento, le golpean a su bebé en la espaldita para que erupte, es decir, para que arroje ese gas del estómago. Bien, nosotros en la palabra de Dios tenemos un significado de la palabra provecho muy similar que puede ser beneficio. Por ejemplo, ustedes recuerdan el pasaje en Lucas de aquel hombre necio que decía, eh, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Entonces, hazte unas bodegas más grandes, unos almacenes más grandes, guarda tu bodega, gózate, repósate, y entonces obtén los beneficios, obtén el provecho, porque trabajaste para ello, y obtén el provecho que te va a dar el mejoramiento de tus bodegas para tener mayor capacidad para almacenar. Esa noche, esa ocasión, dice la palabra de Dios, que escuchó una voz que le decía, eh, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has almacenado, ¿para quién será? Es decir, ¿de qué te aprovechará si lo que vas a almacenar se va a quedar ahí? ¿Por qué? Porque esta noche vienen a pedir tu alma. Bueno, eh, quiero poner otro ejemplo porque resulta muy interesante lo que Pablo dice en Filipenses. Voy a leérselos, hermanos, Filipenses, y seguramente ustedes ya están pensando en qué pasaje es, capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí está la palabra ganancia, que es la palabra provecho. Después les voy a decir el significado en griego. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio, o sea, provecho, beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, otra vez provecho, muchísimo mejor en el provecho, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es decir, si me quedo viviendo aquí en la tierra todavía y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Entonces hay varias palabras, ganancia, ventaja, mejoramiento, que ustedes estén bien, que ustedes les aproveche a ustedes el que yo me quede, dice Pablo. Pues ¿por qué? Porque la obra va a seguir creciendo y aquí estoy yo para que Dios me utilice y yo sea provechoso para la obra, como lo dice el versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Entonces, esto nos da una idea más clara del buen significado que tiene la palabra provecho. Beneficio es algo útil, es algo que me da ganancia, es algo que me impulsa adelante, es algo que me asciende, es decir, que me eleva. La palabra provecho también puede significar no solamente lo que es beneficio, sino también puede significar un castigo o un juicio. ¿De qué me aprovecha a mí
un juicio. Bueno, es precisamente eso. Cada vez que en mi vida Dios permita un juicio para mi vida, entonces a ese acontecimiento inmediatamente lo mezclo con la fe y entonces de esa manera esto que pasó va a ser de gran provecho en mi vida. ¿Por qué? Porque por la fe yo voy a entender la enseñanza de nuestro Dios y va a ser de provecho para mí. ¿Cuál puede ser el provecho? Bueno, puede ser que yo madure más espiritualmente. ¿Qué más puede ser? Que yo vuelva al camino de la obediencia y de la santidad. Porque ciertamente, hermanos, como hijos de Dios, los cuales somos amados por Dios, Él nos ama y nos disciplina. Porque ¿qué padre hay que no discipline a su hijo? Necesitaría no amarlo para no disciplinarlo. Pero nosotros somos amados por nuestro Dios y de esta manera también no nos extrañe que esperemos disciplina por parte de nuestro Dios. Por eso dice el autor de los Hebreos, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, pusiste tu fe en el momento de la tristeza y de la disciplina, lo mezclaste con tu fe y entonces el resultado fue de gran provecho para ti. ¿Por qué? Porque llegaron a tu vida los frutos apacibles de justicia. Hermanos, debemos terminar, pero quiero decirles a ustedes que para que esto se transmita a una vida de madurez, a una vida de obediencia, a una vida de santidad, a una vida de crecimiento, más y más crecimiento de todas las cosas que nos pasan en el día y en una semana y en un mes y en un año, de todo lo que nos pasa en un año, si nosotros lo mezclamos con la fe, el Señor nos va a enseñar lo provechoso que es. Y hermanos, de la misma manera, los 600 o 900 mensajes que escuchamos cada año, mensajes de la palabra de Dios, porque cuando menos debemos escuchar 300, no, perdón, de los 52 mensajes que escuchamos, ¿verdad? Eh, en los 52 domingos de un año, y que pueden ser con domingos en la noche, que ya estaríamos hablando de 104 mensajes. Entonces, hermanos, algunos pueden oír 300 mensajes o 250 mensajes en un año. Bueno, estas personas, si le ponen la fe a lo que escuchan del mensaje de la palabra de Dios, entonces redundará en un beneficio para su santidad, para su obediencia y para su crecimiento. Es decir, será provechosamente. A los israelitas en la antigüedad no les aprovechó el oír la buena nueva de salvación de la palabra de Dios porque no lo mezclaron con la fe. Entonces yo te invito, hermano, para que todo lo que tú escuchas de la palabra de Dios y todos los acontecimientos que ocurren en tu vida, los mezcles con la fe. ¿Y qué resultado tendrás? Crecimiento espiritual. Antes de terminar, quiero leer con ustedes en el libro de Isaías, en el capítulo 48, versículo 17, que dice de esta manera: Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente. Yo soy Jehová, el Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir, que es el camino de la santidad, que es el camino de la obediencia, que es el camino del crecimiento de la madurez espiritual. Entonces, hermano, nuestro Dios nos enseña provechosamente. Puede ser que lo que nos ocurra en la vida es triste, hermanos.
nos envuelve la tristeza y la confusión llega a nuestra alma. El abatimiento hace que agachemos nuestro rostro. ¿Por qué? Porque sentimos humillación en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Puede venir todo eso, pero no te olvides que Jehová es tu Dios, el Señor es tu Dios, y todo lo que Él hace que ocurra en tu vida es porque te enseña provechosamente para enseñarte el camino en el que debes andar, para conducirte, para guiarte en el camino en el que debes seguir. Entonces, hermanos, este es pues otro de los medios de gracia para nuestra madurez espiritual. El que todo lo que pasa en nuestras vidas, todos los mensajes que escuchamos, porque vienen a nuestra vida por parte de Dios, toda la lectura de la palabra de Dios, todas las alabanzas que elevamos al nombre del Señor de un corazón quebrantado, de un corazón gozoso, de un corazón humilde, todo lo que ocurre en nuestra relación con Dios, Él nos los enseña provechosamente. ¿Por qué? Porque Él nos enseña y nos encamina por el camino que debemos seguir. ¿No quieres tú hacer una oración, amigo, hermano, para pedirle a Dios que te enseñe provechosamente? Bendito Dios y Padre Celestial, hemos oído tu palabra, Señor. Gracias por este medio de gracia. Gracias, Señor, porque ahora sé que puedo escuchar decenas y centenas de mensajes de tu palabra, pero si no pongo la fe para creer en todo lo que tú me enseñas, yo no voy a crecer espiritualmente. Y te doy gracias por todas las cosas que ocurrieron en el año 2022 en mi vida, Señor. Pero si yo no puse mi fe en todos los acontecimientos que pasaron, entonces no aprendí la lección, Señor. Ni me di cuenta qué lección fue la que me diste. Por eso te pido que este año 2023 tú me des con esa fe que voy a mezclar con todo lo que pase en mi vida y con todo lo que escuche de tu palabra en mi vida, lo voy a mezclar para que sea altamente provechoso y yo tenga madurez espiritual. Recibe, oh Dios, la gratitud de mi corazón por este medio de gracia tan hermoso que me hacía falta, porque ahora sé que sin fe es imposible agradarte a ti, como lo dice tu palabra. Recibe mi adoración y mi gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.